Hola, en esta segunda clase vamos a hablar de los otros enfoques más recientes con respecto al aprendizaje del lenguaje. Se trata de los enfoques constructivista, interaccionista, modular, teoría basada en el uso y teoría de magneto a la lengua nativa, que lo vamos a ver en la hora presencial, en un video. Bueno, la teoría constructivista de Vygotsky se basa en el concepto de zona de desarrollo próximo y pone en tela de juicio lo que plantean los cognitivistas más innatistas, que es que el lenguaje se adquiere de forma natural, sin intermediarios que sean necesarios, es decir, de forma innata, sin la ayuda de nadie. Lo que discuten los cognitivistas más actuales, que son parte del constructivismo. El concepto de zona de desarrollo próximo se basa en que el sujeto, en este caso el niño, tiene una zona de desarrollo real, quiere decir un conocimiento base, una base o un piso de lo que conoce, lo que sabe hacer. Y existe una zona de desarrollo potencial, que son sus posibilidades de aprendizaje. Es decir, de esta base puede aprender un poquito más. Un niño que está en etapa preescolar podría aprender las letras y sus sonidos, por ejemplo, antes de aprender a leer una palabra aislada, antes de poder aprender a leer una oración. No puede pasar de no saber las letras a saber leer una oración. Entonces, la zona de desarrollo potencial es ese pequeño espacio donde el niño puede desarrollar ciertas habilidades. Y existe una zona de desarrollo próximo que está fuera de esta zona de desarrollo potencial, que está un poquito más allá. ¿En qué consiste esta idea? La idea es que el tratamiento siempre tiene que estar en la zona de desarrollo próximo. Nosotros tenemos que poner ciertas actividades o ciertos estímulos que sean potencialmente alcanzables por un sujeto. No podemos entregar un estímulo ni muy difícil ni muy fácil. Si el estímulo es muy fácil, está dentro de la zona de desarrollo real, por lo tanto, nuestro usuario no aprende nada. Si está muy lejos de la zona de desarrollo próximo, el sujeto no va a alcanzar ese desarrollo porque sus habilidades no alcanzan para esa habilidad. Pero si trabajamos dentro de la zona de desarrollo próximo, vamos a estar trabajando dentro de las posibilidades de un sujeto. Así que el fonoaudiólogo crea un andamiaje para la zona de desarrollo próximo, desde la zona de desarrollo real. En este sentido, se trabaja con un estímulo un poco más complejo, que es lo que puede hacer un niño o un adulto, y se impulsa a aprender o ejecutar acciones un poco más complejas, haciendo un puente entre lo que ya sabe y lo que puede saber. Y desde este nuevo piso, que es, zona de desarrollo próximo, cuando la persona lo aprende, se transforma en su nueva zona de desarrollo real, se generan nuevas capas, nuevas zonas de desarrollo próximo a alcanzar. En este contexto, el constructivismo habla de que el lenguaje está dentro de la zona de desarrollo próximo y que los sujetos adultos, por ejemplo los padres, le ayudan a un niño a traspasar esta zona de desarrollo potencial y llegar a la zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, un niño sabe decir una A, o puede decir ab, y un sujeto adulto le dice sí, agua, agua. Entonces el niño, a través de lo que ya tiene, de esta sílaba ab o ba, podría alcanzar esta nueva palabra a través de un andamiaje, de una ayuda de un adulto, a través también de la repetición, en el caso del conductismo, pero siempre con la ayuda de un adulto que genera un andamiaje. Como habíamos mencionado antes, también el constructivismo habla de la necesidad de un sujeto de explorar sus propias oportunidades. Entonces, uno conoce la zona de desarrollo real, deja que el sujeto haga cosas, participe en cosas nuevas y trate de alcanzar esa zona de desarrollo próximo a través de nuestro andamiaje. En este sentido, los aprendizajes constructivistas son mucho menos estructurados porque dependen del sujeto en cuestión, que busca sus propios intereses y empieza a desarrollar
nuevas habilidades a partir de su zona de desarrollo real. La estructura de actividades tipo constructivista o el tipo de aprendizaje constructivista es muy ecológico, respeta mucho lo que el sujeto ya conoce. Así que en ese sentido una terapia constructivista, por ejemplo, permite que un sujeto tome sus propios juguetes, empiece a hacer algún juego, nosotros nos involucramos en ese juego y empezamos a enseñarle nuevas cosas, a hacer un andamiaje y hacer crecer esta zona de desarrollo real. Desde la perspectiva cognitivista de la existencia de áreas del lenguaje encargadas de procesar el lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, nace la teoría modular de Fodor. Se empieza a hablar de que existen módulos o sistemas cognitivos modulares que procesan la información. Y Jerry Fodor comienza a producir un sistema un poco más complejo donde existen más módulos que procesan distintas secciones del lenguaje. Entonces todo comienza con el dispositivo de adquisición del lenguaje de Chomsky. El cerebro ya no es una unidad uniforme y otros autores como Piaget o Vygotsky apostaban por una mente multifuncional o una metáfora de un ordenador. Fodor menciona que no es un multifuncional, sino que existen compartimentos especializados para el procesamiento del lenguaje, compartimentos expresivos, compartimentos comprensivos, enlaces de conexión. Entonces existen áreas de especialización, áreas de la memoria, de la atención, del lenguaje, y entre ellas participan para poder generar la actividad lingüística. Entonces cada módulo tiene una función específica, de eso habla la teoría modular, que intenta explicar cómo funciona el lenguaje. Se acerca a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que toma la misma idea. Existen distintas habilidades, distintas capacidades cognitivas y por lo tanto deberían existir distintas inteligencias, distintas capacidades que funcionan por separado, compartimentos separados. De estas teorías se van asociando a los hallazgos neurofisiológicos y neurológicos que hablan de áreas del cerebro encargadas de procesamiento sensorial, de procesamiento visual, auditivo, de procesamiento del lenguaje, reconocimiento de cara, la planificación y las funciones ejecutivas también en general, y se van diferenciando en las distintas áreas del cerebro. Por ejemplo, acá tenemos el área de Broca, el área de Wernicke, el área de la comprensión lectora, el giro angular, que se encarga el giro angular, la relación letra-grafema, o sea, fonema-grafema, área auditiva, áreas de memoria semántica, áreas de memoria ejecutiva o memoria de trabajo, áreas de planificación. Bueno, existen distintas áreas que vamos a ir revisando más adelante. Pero el tema de las teorías modular es que las áreas se encargan del procesamiento del lenguaje y ya no es como un todo, una masa. Se apoya también en la teoría de la mente. La teoría de la mente plantea que los sujetos tienen una capacidad de establecer o de entender los estados mentales de otros. Y la evaluación de esta teoría de la mente, que es una capacidad, se hace mediante el siguiente ejercicio. Sally tiene una cesta, esta es Sally. Ana, que es ella, tiene una caja. Sally tiene una canica, guarda la canica en su cesta. Sally se va a dar un paseo, o sea, sale de la escena. Ana coge la canica que estaba en la cesta y la pone en su caja. Ahora vuelve Sally y quiere jugar con su canica. ¿Dónde va a buscar Sally su canica? Esta es una evaluación de teoría de la mente para niños. Uno pensaría que como Sally no sabe que Ana pasó la canica de un lugar al otro, que Sally piensa que va a estar en la cesta y la va a buscar ahí. Entonces uno
uno piensa como la otra persona piensa. Y eso, en el fondo, es teoría de la mente. Los sujetos, por ejemplo, con autismo de funcionamiento, Asperger, tienen dificultad en establecer estados mentales. Por lo tanto, fallan en esta tarea. Dicen que Sally va a buscar la canica dentro de la caja. Y los niños que no tienen dificultad en teoría de la mente, dicen que la va a buscar en la cesta porque Sally piensa que va a estar en la cesta. Entonces, la teoría de la mente es básicamente lo que yo pienso que tú piensas. Esa capacidad para establecer estados mentales en otro permiten hacer, por ejemplo, inferencias. Establecer comunicación inferencial es esencial para una comunicación más fluida. Por ejemplo, si yo les digo, la próxima semana nos vemos en la C202. Ustedes saben que, como yo estoy dando este mensaje, el C202 se refiere a un lugar, en este caso una sala, en el campus San Francisco. Y yo sé que ustedes saben eso, así que puedo enviar ese mensaje y no ser tan literal. Por ejemplo, la próxima semana nos vemos en la sala C202 en el campus San Francisco, en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco. No doy ese mensaje completo porque yo sé que ustedes saben. Ese cálculo mental, en el fondo, es teoría de la mente. Brunner fue un autor que plantea ideas mezcladas entre el cognitivismo de Piaget y Chomsky y las ideas constructivistas de Vygotsky, y se le llama teoría interaccionista. Menciona que sí, el lenguaje tiene una base cognitiva, en parte innata. Existe un dispositivo o áreas del cerebro que se encargan de la emergencia del lenguaje, pero reconoce que el niño conoce el mundo a través de las acciones y estas acciones se ejecutan con otros a través de la interacción. Es decir, si no existe interacción, no se produce el lenguaje. Ahora también se necesita un dispositivo cognitivo preparado para el lenguaje. Entonces, la teoría interaccionista menciona un puente cognitivo entre lo social y lo cultural, es decir, entre la capacidad cognitiva y la capacidad de entender a otros a través de la teoría de la mente, a través del andamiaje constructivista también. Entonces, es la mezcla entre ambas teorías. Para la teoría interaccionista, el lenguaje se adquiere a través de experiencias e intercambios cognitivos con otros sujetos. Por ejemplo, este niño está jugando a la pelota con sus padres y en esta situación cultural se producen los intercambios comunicativos. Se producen en el diálogo con los padres, en el diálogo con los pares, en el colegio, en las experiencias de juego, etc. Pero el sujeto debe tener un sustrato cognitivo que permita el aprendizaje del lenguaje. Por eso uno puede jugar con con nuestras mascotas, le podemos hablar, podemos jugar también algo similar, pero como no tienen dispositivo cognitivo, no aprenden el lenguaje. Entonces, la teoría interaccionista enfatiza en los procesos prelingüísticos que son relevantes para el desarrollo. Y es esencial que el niño tenga la oportunidad de establecer relaciones a través del lenguaje. Si no existen relaciones lingüísticas con otro adulto, el lenguaje no aparece, tal como el caso de los niños salvajes que, como no tuvieron contacto con humanos, no desarrollaron el lenguaje. El rol del adulto entonces es un mediador. Genera el andamiaje constructivista y ahí une entonces cognitivismo y constructivismo y se genera esta idea del interaccionismo. Esto es una imagen explicativa del andamiaje constructivista. Estas son las habilidades que ya aprendió un niño. Estas son las habilidades que tiene un adulto o un profesor o un padre. Y a través de este andamiaje de la ayuda, el niño es capaz de pasar de su zona de desarrollo personal a la zona de desarrollo próximo, es decir, sus nuevos aprendizajes. Tomasello se orienta más por una teoría innatista, pero en otro contexto. Tomasello plantea la teoría basada en el uso y él menciona que la comunicación
sucede a partir de ciertas habilidades, como la habilidad de apuntar. Y apuntar, menciona, tiene como prerequisito algo esencial para la comunicación, que es la intersubjetividad primaria, secundaria o atención conjunta. Es decir, es esencial para comunicar que cuando un niño está mirando algo y lo apunta, nos trata de compartir algo, nos trata de compartir un símbolo. Por ejemplo, una pelota que se mueve o un globo que vuela. Al establecer un símbolo en común, al estar mirando el mismo globo que está volando, estamos compartiendo una experiencia. Y en esa experiencia se pueden compartir algunos sonidos. Por ejemplo, a, ba, bo, globo. Y en esa experiencia compartida se pueden compartir sonidos que tienen significado. Cuando niños muy pequeños se comparten sílabas, uno también refuerza con cierto estímulo para que ellos asocien que lo que se está compartiendo, este globo que está volando, es llamado globo. Se le llama con una combinación de sonidos que tiene un significado. Tomasello estudió los primates y a través de esta interacción con los primates, Tomasello se dio cuenta que las vocalizaciones son genéticas para los primates. Los primates vocalizan genéticamente. Pueden aprender gestos, como apuntar, pero los gestos se aprenden. Y luego, cuando nace un nuevo primate, vocaliza, es decir, emite sonido de forma innata, como ciertos gritos, por ejemplo, el grito de agrado, la risa, el grito de pelea. Esos nacen con esa capacidad y pueden aprender gestos entre la comunidad. Pero los gestos al nacer no se transmiten genéticamente, sino que se tienen que volver a aprender. Un bebé primate lo tiene que volver a aprender. Por lo tanto, los gestos serían un tipo de comunicación más reciente. Tener gestos innatos es un símbolo de evolución. Nosotros tenemos vocalizaciones innatas y gestos innatos. Los primates solo tienen gestos innatos. O sea, solo tienen vocalizaciones innatas, pero tienen gestos aprendidos. Nosotros tenemos entonces vocalizaciones y gestos innatos, y también tenemos aprendizaje verbal, cultural, no innato. Señalar entonces y hacer mímicas son características genéticas de los seres humanos. Esta teoría es basada en la cooperación. La cooperación sería una característica del ser humano. La intencionalidad de compartir un símbolo en común, por ejemplo, compartir creencias, compartir reglas, nos hace convivir en comunidades. Por ejemplo, caminamos juntos, nos gusta almorzar juntos, salir juntos, conversar, compartir. Compartir es súper esencial. Las personas que no comparten mucho se sienten tristes, buscan compartir, buscan grupos, uno busca como la multitud. Entonces, esta habilidad de compartir probablemente es una actividad evolutiva de supervivencia y se hereda genéticamente. Estamos genéticamente predestinados a tratar de compartir, porque tratar de compartir probablemente nos lleva a la supervivencia. De hecho, la mayoría de las cosas que nos ponen felices es porque nos llevan a la supervivencia. Por ejemplo, encontrar una pareja, digamos, sexual con la cual reproducirnos nos trae cierta felicidad, porque estamos superviviendo, estamos transmitiendo de alguna forma nuestros genes. Lo mismo sucede al ser aceptado socialmente. De alguna forma tenemos un espacio social y tenemos un rol de supervivencia. Es más probable que tengamos supervivencia si somos populares a que si estamos aislados. Entonces, desde esta supervivencia, a través de los años, con el paso de los años, se produjo esta mutación genética que nos permite tener estos gestos para compartir, como el gesto de apuntar,
para compartir experiencias y vivir en comunidad de forma más sencilla o de forma más evolucionada. Probablemente las personas que apuntaban tenían más capacidades de sobrevivir y por eso este rasgo genético se transmitió a las siguientes generaciones y finalmente pasó al genoma y se transmite de forma innata. El primer lenguaje humano debió haber sido gestual, debió haber sido como el de los primates, solo gestos aprendidos. Antes, imaginemos que antes éramos como los primates, teníamos vocalizaciones genéticamente adquiridas, innatas, y gestos aprendidos culturalmente. Y luego probablemente pasó a la comunicación verbal. Es decir, puede ser que en algunos millones de años nuestros amigos primates, un chimpancé, ya tenga adquirido de forma innata los gestos y comiencen a desarrollar culturalmente lo verbal, las palabras. El lenguaje tiene su base en la capacidad de atribuir estados mentales a otros, así que esta teoría basada en el uso también se basa en la teoría de la mente. Es el yo sé que tú sabes, es ese cálculo mental de lo que uno piensa o sabe que el otro sabe. Esta habilidad permite compartir experiencias y encontrar signos en común. Yo sé que tú sabes que esto se llama vaso, así que le voy a decir vaso y nos vamos a comunicar. Yo sé que tú entiendes, así que voy a ocupar el mismo sistema de símbolos. Esta capacidad también permite la aparición del lenguaje y Tomasello la usa en su teoría. El crecimiento de los signos en común, dependientes de la cooperación y el entorno cultural, ha creado las reglas de gramática de los 6.000 sistemas de lenguaje existentes, de las 6.000 lenguas existentes en el mundo. El lenguaje se transfiere solo culturalmente en un entorno histórico y social y se logra transmitir de generación a la siguiente. Por lo tanto, tenemos ciertas cosas innatas. Podemos sonreír, enojarnos y apuntar, todo eso es innato. Ahora, ¿qué lengua nos tocó y cuál sistema gramatical nos tocó? Depende de la cultura. A nosotros nos tocó el español. El sistema, por ejemplo, el inglés es distinto, la forma de ordenar las palabras, la forma de pronunciarlas, el japonés también. Así que eso se transfiere de forma social. Esta postura se opone a la idea de Chomsky, ya que la gramática sería una construcción cultural. No existe una gramática general, como plantea Chomsky, una estructura gramatical universal. De hecho, la gramática del español es totalmente opuesta, por ejemplo, a la del japonés, que tiene de alguna forma los verbos al final, los sujetos al final y no al principio. Lo que vamos a ver dentro de las clases es la teoría de magneto de la lengua nativa de Kuhl, que plantea un principio bastante cognitivista, ahí lo vamos a revisar, y tiene muy buena base científica. Y también vamos a ver cómo el lenguaje transformó a la humanidad, esta charla bastante inspiradora de Mark Payton. Bueno, recuerden llevar sus preguntas y dudas para que les quede bien claro esto de las teorías del aprendizaje. Los usos de esto dentro de la terapia son bastante extendidos, los vamos a ver dentro de la hora presencial y los van a seguir viendo dentro de las horas M. Estas teorías ordenan nuestros sistemas de intervención, nuestros sistemas de evaluación, son utilizadas dentro de la clínica y eso es lo más relevante que aprender. Pueden ustedes construir una terapia basada en estas teorías y darle un sentido, ya que plantean ideas más potentes, digamos, en cuanto a cómo aprendemos el lenguaje. Bueno, nos vemos.